Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, primeramente por la nueva oportunidad que nos das de vida, de poder estar de pie, Señor, de poder haber llegado frente a tu presencia, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre Santo, a poder meditar en tu palabra, a poder entender de tu palabra, Padre Santo, y así poder seguir adelante, Padre, siempre confiando en ti, Padre Santo. Háblanos por medio de tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Um, Seguimos una vez más adelante en el libro de Gálatas. Ya por varias semanas hemos estado meditando en esta carta, en esta epístola de Gálatas. Y hoy vamos a seguir adelante en el capítulo número 2, lo cual comenzó, creo que mi hermano Jack hace ya 2 semanas, la semana pasada y la antepasada. Entonces vamos a seguir meditando en el capítulo 2 y comenzamos una vez más recordando, vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 9. Y como estamos acostumbrados, comienzo leyendo el primer versículo y ustedes me siguen con el segundo y así terminamos en el 9. Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice: Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, creo que ya creo que 2 meses ya hemos estado aproximadamente en el libro de Gálatas y apenas vamos prácticamente comenzando el capítulo 2. Entonces, doy gracias a los hermanos que han estado ayudando en compartiendo esta parte de la escuela dominical, porque en lo personal ha sido de mucha enseñanza y me alegra que lo hemos venido repitiendo varias veces. Los hermanos que han estado aquí al frente las últimas semanas, han venido regresando un poco desde el principio para así retomar y seguir avanzando en realidad de qué nos habla esta carta de Gálatas. Y como ya hemos estado un tiempo en ello, espero que la mayoría de los que estamos aquí ya más o menos tengamos conocimiento, noción de lo que trata o de qué es esta carta, esta epístola a los Gálatas. Y por ahí vamos a comenzar preguntando de qué trata esta carta. ¿Quién escribe la carta? El apóstol Pablo. Ahora, la siguiente pregunta sería sencilla ahí: ¿quién es Pablo o quién era Pablo?
comencemos por en el momento que está retomando esta carta Pablo. ¿Quién es Pablo en este momento? Si recuerdan el capítulo 1 que vimos, ahí nos dice al principio, ¿ah? Es un apóstol. Un apóstol. Y él comienza hablándonos en el capítulo 1, versículo 1, acerca de esto, defendiendo su apostolado, dándose a conocer, recalcando de una forma, quizás así como hablo, gritona. Me imagino yo que cuando él estaba redactando esta carta estaba de un humor no muy bueno. Estaba molesto, estaba enojado, no sé qué pasaría por su mente, qué estaría pasando, pero comienza defendiendo. Cuando uno está defendiendo cualquier cosa, más si nos han atacado de alguna manera, nos ponemos rojos, colorados, ¿verdad? Este hombre ha de haber estado inflado. Y él dice, Pablo, apóstol, y les repite, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Este hombre estaba recalcando y defendiendo que era apóstol y que además no había sido puesto ahí por hombres, como quizás los otros apóstoles o los demás discípulos pensaban, ¿verdad? Algo se venía diciendo en el pasado acerca de Pablo, porque por lo que él había sido antes de ser este Pablo. ¿Por qué? ¿Quién era este Pablo en el pasado? Dice que era el terror de los cristianos. Este hombre perseguía a todos los cristianos, estaba persiguiendo a todos aquellos seguidores de Cristo, a todos aquellos hombres que estaban siguiendo a Cristo. ¿Por qué razón los perseguía? ¿Recuerdan por qué razón los perseguía Pablo a los seguidores de Cristo? ¿Cuál era la razón específica? ¿Quién era Pablo en sí? Dice que Pablo era un judío, un hombre bien capacitado, conocedor de toda la ley, fariseo de fariseos, había estudiado en una de la mejor escuela que había en ese tiempo, la escuela de Gamaliel, conocía la ley al revés y al derecho. Además dice que era un hombre celoso, adoraba, tenía pasión, como decimos quizás los deportistas en el fútbol, tenía ese amor por su camiseta, defendía a muerte el judaísmo, sus costumbres, sus leyes. Entonces, por esa razón este hombre era perseguidor de los seguidores de Cristo. Que los seguidores de Cristo para ellos rompieron eso que ellos venían siguiendo, la ley. Para ellos los seguidores de Cristo no estaban haciendo conforme a ellos pensaban que debería de ser la vida para poder llegar a Dios. Ellos pensaban que tenían que cumplir la ley al pie de la letra. Pero bien sabemos que la ley era muy dura, muy difícil, ni ellos mismos la cumplían. En tiempo atrás Jesús se los dijo a los fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas, que pones cargas en esta gente, que cumplan ciertas cosas y ni siquiera ustedes pueden cumplir la más pequeña. Entonces, este era Pablo, un hombre con mucho celo, con mucho amor, con mucho entusiasmo por defender sus creencias. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? Dice que la carta, como nos dice aquí, a Gálatas, ¿ah? Galacia, la región de Galacia. Y entre estas iglesias, en su primer viaje misionero, Pablo visitó algunos de estos lugares, entre ellas
están iglesias como en Iconio, en Listra, en Derbe, en estos lugares, ¿verdad? Y Pedro fue a los gentiles. La mayoría de esta gente en estos lugares, el 90% eran gentiles. Había por ahí judíos que habían sido esparcidos en algún tiempo, pero eran muy pocos. En realidad él fue a estos lugares y fue quien empezó a fundar las primeras iglesias en lo que es la región de Galacia, principalmente en estas ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Entonces, hasta aquí sabemos que Pablo es quien escribe esta carta y va dirigida a las iglesias de Galacia. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Así que como dice el pastor, hello. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Ahí nos lo dice si ustedes recuerdan, y lo hemos venido recordando por varios tiempos, ahí mismo en el capítulo 1, el motivo de esta carta es que, ¿qué les dice? En el versículo 6 y 7 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, él se estaba dando cuenta que aquel sacrificio, aquel tiempo que él estuvo por allá en las iglesias de Galacia, llevando el evangelio de Cristo, todo aquel sufrimiento que pasó, porque no fue fácil. Si usted lee en el libro de los Hechos todo lo que tuvo que pasar, fue apedreado, fue corrido de aquí para allá, lo aventaban de un lado para otro, pero no se rendía y seguía adelante. Entonces, él se da cuenta de que en cierto momento esta iglesia que él había fundado se estaba corrompiendo, se estaba desviando, estaban creyendo otras cosas que él no les había enseñado. Y que lamentablemente en aquellos tiempos quizás era un poco más fácil dejarse engañar que ahora en este tiempo. En aquel tiempo no tenían la Biblia, el libro, como nosotros aquí en mano. Y no solamente el libro, ahora tenemos aparatos y tantas cosas. Entonces, ellos se basaban más que nada en lo que escuchaban de los profetas, de los sacerdotes, cuando leían la ley. Eso era más que nada a lo que más se basaban. Entonces, Pablo, en aquel tiempo que él fue, pues él llevó el evangelio de Cristo, porque así fue, para eso fue llamado. Si usted recuerda cuando fue la conversión de Pablo, ahí Cristo le dice, ¿qué le dijo a Ananías? Recuerda que Ananías fue quien fue a orar por Pablo para quitarle la ceguera, y le dice, porque él es instrumento, ve porque él es instrumento escogido para los gentiles. A mí me llama la atención que y ahora que regreso un poco a recordar la conversión de Pablo, me doy cuenta cómo este hombre, sin darse cuenta, él ya estaba destinado, él prácticamente ya estaba destinado a ser este nuevo Pablo. Si usted recuerda cuando el Señor se le aparece y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 5 dice, ya una vez que se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde aquí le está revelando
Cristo, ¿quién era él? ¿O para qué había nacido este hombre? Esto de dar, dura cosa te es dar coces en el aguijón. ¿Sí la entienden? ¿Alguien la entiende? ¿Sí sabe qué es la palabra coces? Patadas. Se dice más que nada, en aquel tiempo lo usaban más por los animales, los caballos que daban patadas hacia atrás. En el aguijón, pues, si alguna vez usted tiene alguna picadura, queda ahí el aguijón y entre más se toque ahí es donde más le va a doler, es donde está más el dolor. Entonces, dice, dura cosa te es dar coces en el aguijón, perdón. En otras palabras, ¿por qué pataleas? ¿Por qué te pataleas a ti mismo? ¿Por qué te dañas a ti mismo? ¿Por qué haces berrinches tú mismo? ¿Por qué esto? ¿Por qué él estaba persiguiendo a Cristo, a los seguidores de Cristo? ¿Y quién en realidad era Pablo? ¿O quién iba a ser Pablo después de esto? O sea que él mismo estaba dando. Él según le estaba dando a los de Cristo, pero se estaba dando a él mismo duro. Por eso el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, si vamos una vez más a Gálatas, capítulo 1, del versículo 13 al 16, se lo voy a leer y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y aquí está, que me apartó desde el vientre de mi madre. Él ya estaba apartado desde antes de nacer. Y me llamó por su gracia en aquel momento, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Qué nos enseña aquí? Que Pablo, a pesar de que él estaba en el equipo contrario, él ya estaba destinado. Desde antes de nacer, estaba destinado a ser quien era este nuevo Pablo. Por eso es que Cristo le dice, ¿por qué te estás pataleando tú mismo? ¿Por qué te estás lastimando, dañando tú mismo? Si esto es lo que tú vas a hacer. Entonces nos enseña aquí, lo que podemos ver aquí es que este hombre, Pablo, era un hombre que estaba ya desde antes de nacer preparado por Dios para una misión que él tenía que cumplir. Y es lo que él está haciendo, llevando el evangelio con ese mismo celo, con ese mismo amor, con ese mismo carácter al pueblo gentil, lo cual no les parecía nada bueno a sus paisanos, al pueblo judío. Usted se imagina, él había ido a pedir cartas para ir a arrestar, a ir a agarrar, a atrapar más cristianos a Damasco, y total que resulta que en vez de ir a agarrarlos se dan cuenta que al final ya anda predicando el evangelio de Cristo. Es increíble. Pongo a pensar qué estarían entonces pensando en ese momento los judíos. Si era su líder, era un traidor para ellos. Entonces, por eso mismo, estos hombres estaban en contra de Pablo. Ellos pensaban, todo el mundo, también la gente pensaba, los cristianos, los seguidores de Cristo, que solamente quien podía hablar palabra de Cristo o el evangelio de Cristo eran aquellos apóstoles que vivieron
convivieron y fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Que habían sido los 12 primeros discípulos, apóstoles, menos Judas en algún momento, que después fue reemplazado por Matías. Pero este Matías, si usted recuerda, no fue escogido por Dios. Fue escogido a suerte por los mismos apóstoles. Por eso es que Pablo defiende su apostolado y se los aclara y se los dice en voz alta: soy apóstol no por hombres, ni de hombres, sino por Cristo resucitado. Ahora, el problema que está tratando Pablo en esta carta, como estos mismos hombres que él había traicionado, judíos, estaban molestos con él, pues estaban atacándolo, de cierta manera llevando una falsa doctrina a los demás hermanos que habían oído la palabra por medio de Pablo. Entonces lo estaban atacando de cierta manera, quizás diciéndole: ¿sabes qué? Pablo no es nadie. Pablo era de los nuestros y ahora él está engañándolos a ustedes. Eso es mentira. Ustedes no pueden llegar a los pies de Cristo. El evangelio que les está predicando de creer solamente en Cristo, porque era lo que estaba en juego. Él estaba predicando a los gentiles que bastaba con solamente creer en Cristo. Y ellos estaban en desacuerdo con esto. Entonces empezaron a infiltrarse hombres que iban y decían: ¿saben qué? Pues esto no está bien. Para poder llegar a ser, en realidad, para poder ser salvos, tienen que primero convertirse al ser judíos. ¿Y cómo? Decía, circuncidándose. Le voy a leer un poco en el libro de Hechos, capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para que trataran esta cuestión. Mire, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda. Dice que no pequeña, fue algo duro. Yo le vuelvo a repetir, yo me imagino que Pablo era de tenerle miedo nomás con verle cómo venía frente a los hombres, cómo se expresaba frente a ellos. Quizás en cierto tiempo fue a malas palabras, pero ya en este momento él lo hace con respeto, pero duro, sin importarle nada ni tenerle miedo en realidad a nadie. Él iba directo y lo vemos más adelante donde también enfrenta a los hermanos en Jerusalén, a los pilares de la iglesia. Estos hombres que venían a Judea estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. ¿Es cierto eso? Todos, la mayoría de nosotros no sabemos el versículo, el pasaje muy conocido de Juan 3:16, que se lo aprendemos desde niños, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Creer.
En Efesios 2, 8 y 9 nos habla que por medio de la gracia sois salvos por medio de la fe y no por nosotros mismos o por lo que hacemos. Pues es don de Dios, es porque Dios quiere, porque así le place. Dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe. En el mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, si va rápidamente, por favor, ahí. Hechos capítulo 13, 38 y 39. Se lo voy a leer desde el 37, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, para llegar a ser salvos, ¿qué es todo lo que necesitaban? ¿Qué es lo que estaba predicando Pablo? Creer. Creer en Cristo. Creer. Si usted recuerda, cada que ellos llegaban a todos estos lugares, Pablo y Bernabé llegaban a las sinagogas. Y no llegaban predicando directamente a partir de Jesús. Si usted lee todo el libro de los Hechos, ellos comenzaban desde el Antiguo Testamento y empezaban hablando desde Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, y luego seguían con Cristo y les decían, aquel que desechaste, aquel que vino, el que estuvo entre nosotros, el que no quisiste escuchar, el que está escrito en el mismo, en la ley, y no se daban cuenta. Siempre estuvieron predicando que necesitaban solamente, bastaba con creer que en realidad había venido Cristo, que había llegado aquel Salvador que esperaban, que había muerto y había resucitado de los muertos y estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Eso era lo que estaba en juego. Por eso muchos llaman la carta magna esta epístola. La carta magna es como la ley principal, la constitución, lo más importante, que es creer. Si no tenemos fe, si no creemos, no tiene caso seguir adelante. Muchas de las veces lo que está peleando en este tiempo Pablo es esto, que en cierto momento estos hombres creyeron, porque dice que mucha gente creyó cuando él fue a estos lugares de Cilicia a llevar el evangelio. Muchos de ellos creyeron y caían de rodillas y todavía los seguían y le decían que les siguiera predicando el evangelio. Pero en cierto momento se les fue olvidando o se les fue quedando atrás todas aquellas palabras que escucharon por medio de Pablo, que empezaron a creer lo que estos otros hombres judaizantes, podemos así decirlo, iban y les metían o les querían inculcar diciendo, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre, y en realidad para ser un seguidor de Cristo, para ser un cristiano verdadero, para poder ser salvo, tú tienes que circuncidarte. Tú tienes que venir a ser uno de nosotros, del pueblo judío. Y una vez haciendo eso, tenían que cumplir, según ellos, con todas las leyes, lo cual no era necesario. Entonces Pablo es lo que está peleando. Esta carta, por eso le digo la carta magna, porque es algo tan importante. Usted se ha puesto a pensar si Pablo, con ese coraje que él tenía,
con ese fuerza, con ese fervor que él defendía el cristianismo, si él no ha peleado esto, si él no ha luchado por esto, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿De qué forma fuera el cristianismo en este tiempo? Tenía que ponerle un alto en ese momento, si no todo iba a ser distorsionado desde ese entonces. Romanos 4:10, vayamos a Romanos 4:10. Perdón, Romanos 10:4, perdón. 4 y 5, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién iba a poder cumplir la ley de Moisés? De los hombres. Entonces dice, ¿qué dice en el 4? El fin de la ley es Cristo. Esto es lo que venía predicando Pablo, que ya Cristo había muerto por los pecados de todos, ya había sido él el cordero, que había sido el único sacrificio para perdón de todos nuestros pecados. No había otra cosa que tendrían que hacer a partir de ese momento, sino que solamente creer en Cristo. Pero estos hombres estaban dejando llevar por lo que estos judíos, estos judaizantes, y nos habla en los Hechos, si usted lo lee más adelante, lea todo lo que es el libro de los Hechos, nos habla específicamente de hermanos a medias, podemos decirlo, dentro de la iglesia. Entre ellos fariseos también, porque recuerde que muchos de los fariseos también creyeron, pero todavía ellos estaban con la idea de que tenían que seguir con sus costumbres y siguiendo la ley. Falsos hermanos le llaman. Tengamos cuidado nosotros con esto. Muchas de las veces también quizás pensemos que, ok, ya me bauticé, ya recibí a Cristo, me bauticé, asisto a la iglesia. Y lo he repetido en varias ocasiones. Y quizás Dios me lo pone a mí que lo repita porque ha habido muchas veces que he pensado de esa manera. Quizás que porque estoy al frente ya soy merecedor de algo. Quizás que porque no falto los domingos. Quizás que porque apoyo. Quizás que porque diezmo. Quizás que porque esto. Quizás que porque el otro. Hay muchas veces que damos testimonio de que no, pues yo me porto bien. Yo no hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Eso no cuenta, en realidad. Sí, es parte de la vida cristiana, porque vamos a dar frutos. Una vez que el Espíritu Santo ha llegado a nosotros, la semilla es plantada, va a crecer el fruto y vamos a dar frutos. Pero no va a ser con mis pensamientos lo que yo creo, lo que yo pienso, que porque estoy haciendo, que porque estoy diciendo, que porque estoy donando, etcétera, etcétera. Y muchas veces caemos en ese error. Algo tan sencillo que puede pasar sobre nuestra mente y pensamos que con eso ya somos un poquito más que otros, como los que hablábamos hace rato. Soy primero, soy más arriba que los demás. Estoy más encaminado, estoy más cerquita de la puerta al cielo. Es mentira. Pablo era lo que estaba luchando. Si él deja pasar esta situación, y lo vamos a ver, ya no va a haber tiempo ahorita, pero en el siguiente domingo, si Dios quiere, vamos a ver cómo llega hasta el concilio, cómo llega hasta Jerusalén, a la iglesia madre, a enfrentar a estos hermanos, que eran la base, eran los pilares de la iglesia. Y le digo, este hombre va sin miedo. Quizás ya no los vaya a matar, pero los va a golpear, pero va con todo sobre quien sea, no le importa nada. Y eso que
En realidad demos gracias a Dios por Pablo, por esta misión, ¿verdad? Porque si así, ¿por cuál camino a veces vamos? ¿O qué pensamientos llevamos acerca de la salvación? ¿Se imagina si ha dejado pasar esto? Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Bendícela grandemente y permítenos seguir meditando en ella, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.